¿Cuáles son los pasos necesarios para trazar la gráfica de una función cuadrática? Veamos. Los pasos podrían resumirse en los siguientes. Primero, se determina la intersección o intersecciones con el eje X. Posteriormente, se determina cuál es la concavidad de la parábola que representaría la gráfica de la función cuadrática. Posteriormente se encuentra el vértice de la parábola. Y finalmente se determina el par ordenado que corresponde a la intersección de la parábola con el eje Y. ¿Cuál es el significado de la intersección con el eje X? Bueno, son los puntos en los cuales la gráfica corta el eje X, es decir, pasa por encima del eje de las X. ¿Qué significa la concavidad? Es la dirección en la que abre la curva, es decir, la parábola. Y esta dirección puede ser hacia abajo, si el valor de A es negativo, o bien hacia arriba, si el valor de A es positivo. ¿Qué es el vértice de la parábola? Es el punto mínimo en caso de que la parábola abra hacia arriba, o el punto máximo en caso de que la parábola abra hacia abajo, que alcanza la gráfica de la función. ¿Qué es la intersección con el eje Y? Es el punto en el cual la gráfica pasará por encima del eje Y. ¿Cuál es el procedimiento para poder encontrar la intersección o puntos de intersección sobre el eje de las X? Bueno, para eso lo que uno hace es tomar el criterio de asociación de la función y lo iguala a 0. Eso forma una ecuación cuadrática que ya sabemos que se resuelve en primera instancia calculando su discriminante. Si el discriminante es mayor o igual a 0, pues entonces sabemos que la ecuación tendría soluciones. Por lo tanto, sí habrían intersecciones con el eje de las X. Y esas intersecciones las podemos determinar, por lo menos sus componentes en X, por medio de la fórmula general, que corresponde a menos b más menos raíz cuadrada del discriminante entre 2 veces a. Si ocurriera más bien que el discriminante es negativo, entonces la ecuación no tendría soluciones reales. Por lo tanto, no habría ningún punto de intersección de la gráfica de esta función con el eje de las X. ¿Cómo determinamos la concavidad? Bien, hace un momento lo mencionamos. Si A es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Si A es menor que 0, entonces la parábola abre hacia abajo. ¿Cómo determinamos el vértice de la parábola? Para poder hallar el vértice de la parábola, utilizamos esta fórmula. La componente X vendría dada por menos b dividido entre 2 veces a. Y la componente Y de este par ordenado vendría dada por menos el discriminante de esta expresión cuadrática, todo esto dividido entre 4 veces a. Finalmente, ¿cómo encontramos la intersección de la parábola con respecto al eje Y? Esa intersección siempre ocurre en el punto 0, c, siendo c el último término, el término constante del criterio de asociación de la función cuadrática.